Hola a todos, espero que se encuentren bien. Hago esta intro para decirles dos cosas. La primera es que hoy hay doble función. Tanto en este canal como en Noches de Histeria va a haber un nuevo video hoy. Y allí va a ser de historias narradas pero con cámara. Así que si les gusta, ya saben que pueden ir al link que van a encontrar en un comentario fijado, dejar un like, un comentario y si no se han suscrito, pues y les gusta el nuevo formato, pues espero que me puedan apoyar en este nuevo proyecto. Ya saben que esta vez estamos intentando monetizar también este canal con una nueva forma de crear contenido, ¿ok? Así que espero que les guste de esa manera. Lo segundo es que ahora voy a incluir en mi descripción un link que los lleva a una aplicación llamada PayPal, no sé si la puedo mencionar, pero ya la mencioné. Esta la voy a dejar para aquellas personas que me quieren apoyar de una manera un poco más directa. La verdad no quería hacerlo, pero me han contactado por Instagram, en los directos me dijeron, ¿por qué no lo haces? ¿No? Y la verdad no quería porque ya con que me apoyen en mis proyectos, en las plataformas que ya conocen, ya me apoyan muchísimo. Pero aún así me escriben y me dicen, te quiero donar algo. No es mucho, pero de igual manera, me gustaría que te llegara a ti y que no se quedara en tránsito si lo mandan por YouTube. Porque sí, luego vi que me donan súper gracias y ese tipo de cosas. Y luego, pues obviamente YouTube se queda una parte y ellos quieren, digamos que ayudarme con esto. Y la verdad, lo pensé mucho, como 2 semanas, y al final me decidí a hacerlo. ¿Ok? El link solamente va a estar mientras yo esté en quimioterapia. Ya cuando esté bien de todo esto, cuando ya haya acabado, lo quitaré, así que lo tomaré como una ayuda porque realmente para mí sería una ayuda bastante grande y más en estos momentos. No es una obligación hacerlo. Si lo pongo es para que sea más fácil y directo. Y aparte, hay mucha gente también de Argentina que luego me dice, me quiero hacer miembro para apoyarte en ahora que la estás pasando tan mal, pero no me deja y me mandan captura y todo eso y no sé a qué se debe, la verdad. Así que también va a ser como una forma en la que podrán apoyarme de esta manera un poco más directa. Como lo mencioné, no tenía muchas ganas de hacerlo porque con que ya me apoyen ya es suficiente, ¿no? Dejando like, comentario, ya, pues este es mi trabajo, ¿no? Pero dije, bueno, está bien, lo haré y ya está. No es una obligación, solamente es para aquellos que quieran hacerlo, apoyarme. Ahí está el link, lo dejo ahí y ya está. ¿Listo? Esas eran las dos cosas que quería decir. Y bueno, espero que disfruten del video de hoy, bueno, de los dos videos de hoy. Y muchísimas gracias por tanto apoyo, por tanto cariño. Y nos vemos este domingo en un directo en Noches de Histeria. Tengo que empezar desde el principio. Tengo que intentar darle sentido a todo esto, por mi propio bien. Desde que tengo memoria, mi vida ha estado regida por una regla inquebrantable. Nunca se dijo en voz alta, nunca se escribió y nunca se explicó. Fue una regla que aprendí a través de silencios castigadores, a través de las miradas afiladas y de advertencias de mi padre, a través de una presión en el ambiente tan densa que podía sentirla en la piel. La regla era simple: no la reconocemos. Ella era mi madre, vivía en la casa con nosotros. Era tan sólida y real como la mesa del comedor en la que nos sentábamos cada noche, o las escaleras que yo subía para ir a mi habitación. Pero mi padre, y por extensión para mí, ella era un fantasma que habíamos aceptado no ver. Cada mañana, ella estaba en la cocina cuando yo bajaba a desayunar. Estaba frente a la estufa, con un delantal de flores atado a la cintura, y se volteaba para sonreírme. Siempre era una sonrisa triste, una que nunca llegaba realmente a sus ojos. «Buenos días, cariño», decía, con una voz suave, como el crujir de las hojas. Y cada mañana yo miraba a través de ella, con la vista fija en la cafetera que estaba en la encimera justo detrás suyo. Tomaba un tazón de la alacena,
Me servía mi propio cereal y me sentaba a la mesa. Mi padre ya estaba allí, oculto tras su periódico, un monolito silencioso. Ella suspiraba, un sonido pequeño y desinflado, y ponía un tercer plato en la mesa entre nosotros. Un plato de huevos revueltos o panqueques, siempre cocinados a la perfección, siempre destinados a enfriarse. Comíamos nuestro desayuno en silencio. Los únicos sonidos eran el roce de las cucarachas contra la cerámica y el crujido del periódico de mi padre. El tercer plato se quedaba allí como un testimonio de nuestra ilusión colectiva, una acusación humeante y fragante. Ella se sentaba en su silla, con las manos entrelazadas en el regazo, observándonos comer con una expresión esperanzada y desesperada en el rostro. A veces intentaba iniciar una conversación. «Parece que podría llover hoy», sugería, con la voz temblando ligeramente. «Deberías llevar un paraguas a la escuela». Mi padre simplemente pasaba la página, y el ruido del papel resultaba agudo y despectivo en esa habitación silenciosa. Yo daba un bocado grande y ruidoso a mi cereal, concentrándome en el crujido, en cualquier cosa que no fuera el sonido de su voz. Después de un rato, ella simplemente se quedaba callada. La esperanza se drenaba de su rostro, dejando atrás esa tristeza profunda y familiar. La cena era igual. Ella preparaba una comida completa, algo que olía increíble. Llenaba la casa con el aroma de pollo asado o pan recién horneado. Ponía 3 servicios en la mesa, con todo y servilletas y cubiertos. Mi padre y yo nos sentábamos y ella nos servía, poniendo comida en nuestros platos con movimientos elegantes y expertos. Luego se sentaba, llenaba su propio plato e intentaba interactuar con nosotros. «¿Cómo estuvo tu día en el trabajo?», le preguntaba a mi padre. Él solo gruñía, con la atención fija en cortar la carne en formas geométricas precisas. «¿Y en la escuela? ¿Tuviste examen importante hoy?», me preguntaba. Yo balbuceaba algo evasivo, con los ojos pegados al plato, metiéndome comida a la boca para evitar tener que hablar. Era una farsa sofocante. Era una actuación constante y agotadora. Cada día era un ensayo y una función en vivo de pretender que esta mujer, mi propia madre, no existía. Crecí en una casa con 3 personas, pero me criaron en un mundo que solo reconocía a 2. Durante años, simplemente lo acepté. Los niños aceptan las circunstancias más extrañas como algo normal porque es lo único que conocen. El sol sale, el cielo es azul y no le hablamos a mamá. Era solo un hecho de la vida. Aprendí a ignorarla, a borrar su figura en los bordes de mi visión. Se convirtió en una pieza del fondo, como un cuadro en la pared que ya ni siquiera notas. Pero a medida que crecí, al entrar en mi adolescencia tardía y luego en mis 20, esa aceptación empezó a transformarse en algo más. Primero fue confusión, luego una culpa profunda y persistente. Empecé a mirarla de verdad. Vi las finas líneas de dolor marcadas alrededor de sus ojos. Vi cómo se le caían los hombros cuando la ignorábamos, la forma en que a veces tocaba el respaldo de la silla de mi padre al pasar, un anhelo de contacto que nunca era correspondido. Vi a una mujer profundamente y devastadoramente sola, atrapada en su propia casa. Mi percepción de mi padre también cambió. El hombre silencioso y estoico que alguna vez vi, como un protector, empezó a parecerme un tirano. Su regla era extraña y cruel. Era un acto de violencia emocional calculado y diario.
¿Qué había hecho ella para merecer esto? ¿Había tenido una aventura? ¿Había hecho algo imperdonable que yo era muy joven para recordar? Fuera lo que fuera, este castigo parecía monstruosamente desproporcionado. Era una forma de tortura fría y silenciosa, y él me había convertido en su cómplice. El resentimiento creció lentamente, como una presión tras mis costillas. Empecé a tener problemas para dormir. Me quedaba acostado en la cama y escuchaba los sonidos tenues de su llanto desde su habitación. Era un llanto suave, ahogado, ese tipo de llanto que haces cuando intentas no despertar a nadie. Y me partía el corazón. ¿Cómo podía mi padre acostarse a su lado cada noche, escuchar eso y no hacer nada? ¿Qué clase de hombre era? Empecé a ver sus acciones como una forma grotesca de misoginia, un ejercicio de control absoluto. Él la había borrado, le había quitado su voz, su presencia, su existencia misma dentro de la familia que ella había construido. Y yo lo había ayudado, en cada desayuno silencioso, en cada pregunta ignorada. Yo estaba apretando los tornillos. El punto de quiebre llegó el martes pasado. Era un día miserable y lluvioso, de esos que hacen que el mundo entero se sienta gris y húmedo. Yo estaba en la sala intentando leer, pero las palabras bailaban en las páginas. Ella entró y se paró junto a la ventana, viendo la lluvia correr por el cristal. No intentaba hablar conmigo, solo estaba allí, mirando hacia el mundo del que formaba parte, pero que no parecía poder tocar. Empezó a tararear, una canción de cuna simple y triste. Era una melodía que me resultaba vagamente familiar, como un sueño medio recordado. Sentí un nudo en la garganta. Miré su reflejo en el vidrio oscuro, una figura translúcida contra los árboles sacudidos por la tormenta afuera. Sus hombros temblaban casi imperceptiblemente. Estaba llorando otra vez, en silencio. Algo dentro de mí se rompió. Años de culpa acumulada, de rebelión silenciosa, de amor por esta mujer a la que no se me permitía conocer. Todo salió a la superficie. Estaba mal. Todo esto, esta vida entera, estaba fundamental y grotescamente mal. Ya no podía ser parte de eso. Esperé. Esperé hasta que escuché el auto de mi padre salir de la cochera para su viaje semanal a la ferretería. Era un ritual para él cada martes por la noche. Un par de horas para sí mismo. La casa cayó en un nuevo tipo de silencio. Uno que no era impuesto, sino simplemente vacío. Excepto que no estaba vacía. Ella seguía allí. La encontré en la cocina, lavando los platos de la cena, de espaldas a mí. Mi corazón golpeaba mis costillas tan fuerte que sentí que ella debía ser capaz de escucharlo. Tenía la boca seca. Sentía que estaba a punto de romper una ley de la física, como si el universo mismo pudiera fracturarse si hablaba. Respiré profundo. ¿Mamá? La palabra se sintió extraña en mi boca, pesada y torpe. Ella se congeló. Sus manos, sumergidas en el agua jabonosa, se quedaron completamente quietas. El silencio que siguió fue más profundo que cualquiera que yo hubiera experimentado en esa casa. Se estiró por lo que pareció una eternidad. Lentamente se dio la vuelta. Su rostro era una máscara de incredulidad. Sus ojos, muy abiertos y brillantes por las lágrimas, estaban fijos en los míos.
Me miraba como si estuviera viendo un milagro. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Solo se quedó mirando, y su expresión pasó del asombro a una alegría radiante y naciente que era tan pura que resultaba doloroso verla. ¿Tú puedes verme?, susurró, con la voz ahogada por la emoción. Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla. «Oh, mi niño dulce, finalmente puedes verme». Sus palabras me confundieron. Se sintieron raras, como si no encajaran del todo con la situación. Di un paso más cerca. ¿De qué estás hablando?», dije con mi propia voz inestable. «Siempre te he visto. Te veo todos los días». Ella frunció el ceño confundida, pero la sonrisa no se fue de su rostro. «Pero tú nunca me miraste. Nunca me hablaste». «Papá», dije, y la palabra me supo a veneno. «Fue por él. Él me dijo que no lo hiciera. Era su regla. Yo solo era un niño y tenía miedo. No sabía qué hacer, pero ya no soy un niño. Y esto está realmente mal. Lo que él te está haciendo está muy mal». El entendimiento inundó su rostro, seguido por una sombra de aquella vieja tristeza. Estiró la mano y tomó la mía. Su piel estaba fría, sorprendentemente fría, como mármol que hubiera estado en un sótano. Pero su agarre era firme, real. «Tu padre», comenzó, y su voz se apagó. Sacudió la cabeza. «Él ha pasado por momentos difíciles. Hace lo que cree que es mejor. Pero ahora todo está bien. Está bien. Este puede ser nuestro secreto, ¿no? Solo entre nosotros». Asentí, con la garganta demasiado cerrada para hablar. El alivio que me inundó fue inmenso, como si hubiera estado conteniendo el aliento toda mi vida y finalmente me hubieran permitido exhalar. Nos quedamos allí por mucho tiempo, simplemente tomados de la mano en la cocina silenciosa. Me dijo cuánto me amaba, cómo me había visto crecer y cómo estaba orgullosa del hombre en el que me estaba convirtiendo. Me preguntó por la escuela, por mis amigos, por mi vida, y fue un torrente de preguntas, años de amor no expresado y curiosidad brotando de ella. Hablamos hasta que escuchamos el sonido del auto de mi padre en el camino de grava. Un pánico repentino se apoderó de nosotros. Ella apretó mi mano una última vez, con una sonrisa cómplice en el rostro. «Nuestro secreto», susurró, y luego se volvió hacia el fregadero, retomando la tarea de lavar como si nada hubiera pasado. Salí disparado de la cocina, con el corazón acelerado, y llegué a mi habitación justo cuando se abría la puerta principal. El resto de la noche transcurrió en el silencio sofocante de siempre, pero esta vez se sentía distinto. Estaba cargado con mi secreto. Cuando ella me miró desde el otro lado de la mesa en la cena, había una luz nueva en sus ojos, un conocimiento compartido. Fue la primera vez en mi vida que sentí que tenía una aliada en casa. Continuamos con nuestras conversaciones secretas durante los días siguientes. Siempre que mi padre salía, hablábamos. Aprendí sobre sus libros favoritos, la música que amaba, los lugares a los que soñaba viajar y... no lo sé. Era vibrante, inteligente y divertida. Era una persona completa.
una persona que mi padre había intentado enterrar, y con cada palabra que compartíamos, sentía que le estaba ayudando a salir de la tumba que él había cavado para ella. Mi ira hacia él crecía con cada día que pasaba. Era un monstruo silencioso y metódico que me había robado a mi madre. Empecé a pensar en qué hacer. ¿Debería enfrentarlo? ¿Debería simplemente llevármela y marcharnos? Sentí un instinto feroz y protector que nunca había conocido. No dejaría que la lastimara más. Entonces, llegó la mañana de ayer. Me desperté y la casa estaba en silencio. Demasiado silenciosa. No había olor a café preparándose, ni el sonido del radio de mi padre murmurando las noticias matutinas desde la cocina. Me quedé en la cama un rato, esperando, pero el silencio se prolongó, volviéndose antinatural, inquietante. Finalmente me levanté y bajé las escaleras. La cocina estaba vacía, la cafetera estaba fría, el periódico seguía en el porche delantero. Un cosquilleo de inquietud me recorrió la espalda. Revisé toda la planta baja. Nadie. Subí y toqué a la puerta de su dormitorio. No hubo respuesta. La empujé para abrirla, pero la habitación estaba vacía. La cama estaba hecha con pulcritud. El lado del armario de mi padre estaba abierto, con su ropa colgada en sus filas habituales y meticulosas. El lado de ella estaba igual. Nada parecía fuera de lugar. Y sin embargo, la ausencia de ambos era un vacío que gritaba. El pánico empezó a apoderarse de mí. Revisé el garaje. Su auto no estaba. Mi primer pensamiento fue que se había ido temprano al trabajo, pero él nunca hacía eso sin decírmelo. ¿Y dónde estaba ella? ¿Se la había llevado a alguna parte? El pensamiento me provocó una sacudida de miedo. ¿Se habría enterado de nuestro secreto? Pasé todo el día en un estado de ansiedad creciente. Llamé al celular de mi padre una docena de veces, pero siempre se iba directo al buzón de voz. Llamé a su oficina. Su secretaria dijo que no se había presentado, algo que nunca había ocurrido antes. No sabía a quién llamar por ella. Ella no tenía celular y no tenía amigos que yo conociera. Su mundo entero estaba contenido dentro de las paredes de nuestra casa. Para el anochecer estaba frenético. Caminaba por las habitaciones vacías, con el silencio de la casa presionándome. ¿La habría lastimado? ¿Se la habría llevado para castigarla, para castigarme a mí? Las posibilidades más oscuras empezaron a dar vueltas en mi mente. Tenía que hacer algo. Tenía que encontrar una pista. Cualquier cosa que pudiera decirme a dónde se había ido. Mi búsqueda me llevó de vuelta a su dormitorio. Se sentía mal estar allí, hurgar entre sus cosas, pero estaba desesperado. Busqué en los cajones, debajo de la cama, en el armario. Nada. Solo era una habitación antinaturalmente ordenada e impersonal. Y entonces lo vi. En el piso del armario de mi padre, escondido detrás de una fila de zapatos, había un pequeño cofre de madera. Nunca lo había visto antes. No tenía llave. Mis manos temblaban mientras levantaba la tapa. Dentro había diarios. Una pila de ellos, todos encuadernados idénticos de cuero negro, del tipo que mi padre usaba para el trabajo. Saqué el que estaba hasta arriba. Su caligrafía nítida y precisa llenaba la página.
La primera entrada tenía fecha de hace más de 15 años. Me senté en el borde de su cama, con el aroma de su colonia todavía tenue en las almohadas, y empecé a leer. 12 de octubre. Ha pasado un año desde el accidente. La casa se siente muy vacía, como un cascarón hueco. Miro a mi hijo y veo a los ojos de ella, y el dolor es tan reciente que es como si hubiera pasado ayer. Él solo tiene 3 años, es muy pequeño para entender. Solo pregunta por ¿mamá? ¿Cómo le explico a un niño de 3 años que ella nunca va a volver? El informe policial lo llamó un accidente fortuito, una línea eléctrica caída durante la tormenta. El lugar equivocado, en el momento equivocado. No se siente como un accidente, se siente como un robo. El mundo nos la arrebató. Se me heló la sangre. Leí la entrada otra vez y luego una tercera. ¿Un accidente? ¿Ella murió? No, eso era imposible. Acababa de hablar con ella ayer. Había tomado su mano. Era un error, un diario diferente, algo. Pero era su letra, su habitación. Seguí leyendo, con una sensación de pavor creciendo en mi estómago. 3 de mayo, 2 años después. Lo hizo de nuevo hoy. Estaba jugando en la sala con sus cubos y simplemente se detuvo y señaló hacia la cocina. Dijo, «Mamá está haciendo galletas». Entré. Por supuesto. La cocina estaba vacía. Le dije que mamá estaba en el cielo, como hemos practicado. Pero él solo sacudió la cabeza. «No, ella está justo ahí», dijo y la describió. Describió el vestido amarillo con el que fue enterrada. Sentí un frío extendiéndose por mi cuerpo que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. «Tiene 5 años. Su imaginación está volando. Eso es todo». 28 de mayo. No es su imaginación. Ahora habla con ella todos los días. He empezado a ver destellos, un parpadeo de movimiento por el rabillo del ojo cuando él dice que ella va pasando. Un rastro tenue de su perfume en una habitación que supuestamente ella acaba de dejar. Esta mañana estaba en el pasillo y él estaba en su cuarto, platicando sin parar. Le pregunté con quién hablaba. «Con mamá», dijo. «Me está cantando una canción». Y entonces lo escuché, tenue, a través de la puerta. Pero escuché una canción de cuna, la que ella solía cantarle. Casi vomito. 15 de junio. Lo enfrenté hoy. Mi hijo estaba sentado en el sofá, hablando con el espacio vacío a su lado. Me paré en el umbral y dije su nombre. Le pregunté qué quería. Mi hijo me miró con los ojos muy abiertos por el miedo, y el aire en la habitación se volvió pesado, frío. Una presión creció contra mis tímpanos. Sentí una sensación de malevolencia, de odio puro, dirigida hacia mí. Se parecía a ella, sonaba como ella, pero cuando me obligué a mirar el lugar al que mi hijo estaba mirando fijamente, lo vi, solo por un segundo. La silueta de ella estaba ahí, pero los ojos eran pozos negros, vacíos, antiguos y erróneos. Esta cosa no es mi esposa. Mi esposa se ha ido. Esto es algo más. Un parásito usando su recuerdo. Se me cortó la respiración. Sentí una oleada de náuseas. Esto era una locura. Él estaba loco. Estaba de luto, se había vuelto demente.
Tenía que ser eso. Apreté el diario con más fuerza, con los nudillos blancos. 1 de julio. Lo he intentado todo. Sacerdotes, médiums, investigadores paranormales. O piensan que estoy loco, o se van de la casa pálidos y temblando, diciéndome que no pueden ayudarme. Uno de ellos me dijo que es un imitador, una sombra. Dijo que se siente atraído por el duelo, por la energía de mi hijo, y parece que nunca nos dejará, incluso si nos fuéramos de este lugar. Simplemente nos seguiría. Dijo que lo peor que podemos hacer es darle lo que quiere: reconocimiento. La atención es su sustento. El reconocimiento es poder. Si lo alimentamos, se hará más fuerte, se aferrará a él, lo consumirá. Así que tengo un plan. Es un plan terrible y cruel. Hará que mi hijo me odie y me convertirá en un monstruo ante sus ojos. Pero es la única forma que se me ocurre para protegerlo. Tenemos que matarlo de hambre. Tenemos que fingir que no está ahí. Tenemos que cortar su suministro de alimento. No lo miraremos, no le hablaremos, no reconoceremos su existencia. Viviremos en una casa con un fantasma y fingiremos que estamos solos. Que Dios me perdone por lo que estoy a punto de hacerle a mi propio hijo. El diario se me cayó de las manos y aterrizó con un golpe seco sobre la alfombra. La habitación daba vueltas. Cada recuerdo de mi infancia, cada cena silenciosa, cada mirada cortante de mi padre, esto como que todo se reordenó en mi mente en una imagen nueva y aterradora. Busqué a ciegas el último diario, el de este año. Mis manos temblaban tanto que apenas podía pasar las páginas. Encontré una entrada la semana pasada. Martes. Él le habló esta noche. Sabía que pasaría. He visto la forma en que lo ha estado mirando últimamente. La culpa en sus ojos. Él piensa que yo soy el villano. Y supongo que lo soy. Prefiero que me odie y esté a salvo, a que me ame y se pierda. Pero ahora ha roto la regla. Ha abierto la puerta. Cuando llegué a casa, el aire en la casa era diferente. Más denso, cargado. Y eso, o ella, se veía más fuerte, más sólido. La tristeza en sus ojos ha sido reemplazada por otra cosa: triunfo. Tengo que terminar con esto. El anciano, el que lo llamó imitador, me dio una opción final, un último recurso. Dijo que si alguna vez lograba establecerse de verdad, si alguna vez se alimentaba lo suficiente como para anclarse por completo aquí, había un ritual, una forma de atarlo, pero requiere un sacrificio, un intercambio, un ancla por otra ancla. Me dijo que probablemente me mataría, pero ¿qué vida he estado viviendo de todos modos? Un carcelero en mi propia casa, odiado por mi propio hijo. Si este es el precio para liberarlo, lo pagaré. Está hablando con eso otra vez. Puedo oírlo susurrar en la cocina. Te amo, hijo. Espero que algún día lo entiendas. Y espero que me perdones. Esa era la última entrada. Así que su desaparición y que el auto no estuviera significaba que se fue a realizar el ritual, a sacrificarse, para salvarme de la cosa que, según él, tomó la forma de mi madre. La sangre se me volvió agua helada. Pensé en su mano, en lo fría que estaba su piel. Pensé en sus palabras. Finalmente puedes verme, como si mi vista fuera algo que se tuviera que ganar. Pensé en sus ojos triunfantes al otro lado de la mesa.
Y entonces lo escuché. Un suave sonido dulce desde el pie de las escaleras. Un tarareo. Esa extraña y pequeña melodía que ella tarareaba junto a la ventana. Una tabla del suelo crujió en el pasillo de abajo. Luego otra. Salté de la cama, mi cuerpo actuando por puro instinto, y eché el seguro de la puerta del dormitorio. El clic sonó ensordecedor en el silencio. Me alejé de la puerta, con el corazón tratando de salirse de mi pecho. Mis ojos recorrieron la habitación, buscando una salida que no existía. La ventana estaba a 2 pisos de altura. Sus pasos estaban ahora en las escaleras, lentos, deliberados. No era la forma ligera, casi sin sonido, en la que solía moverse. Estos pasos tenían peso, tenían sustancia. Ella era más fuerte ahora. Yo la había hecho más fuerte. El tarareo se detuvo justo afuera de la puerta. ¿Cariño? Su voz era la voz de mi madre, pero era diferente. Estaba recubierta de una dulzura espesa y empalagosa que me erizó la piel. ¿Estás ahí dentro? Estoy muy preocupada. Me desperté y la casa estaba vacía. Me pegué contra la pared opuesta, con la mano sobre la boca para ahogar mi propia respiración agitada. Hablé con tu padre, llamó a través de la puerta. El sonido era tan claro que era como si estuviera parada justo a mi lado. Lo siento mucho, hijo, por todo. Lo explicó todo. Sabe que se equivocó al mantenernos separados. Mi mente gritaba, mentirosa, mentirosa. Él se ha ido. Sabes que se ha ido. Dijo que solo necesita unos días para despejar su mente. Pero nos dio su bendición. Quiere que finalmente tengamos tiempo juntos. Solo tú y yo. ¿No es maravilloso? Silencio. Contuve el aliento, rogando que pensara que no estaba allí, que simplemente se fuera. Sé que estás ahí, cariño. Puedo sentirte. Vamos, abre la puerta. Voy a prepararte unos panqueques, justo como solía hacerlo. Ella nunca solía prepararme panqueques. Por favor, hijo, no me excluyas de nuevo. No después de que finalmente me dejaste entrar. Todo va a estar bien ahora. Estoy aquí. Yo te cuidaré. Seremos una familia de verdad. Siguió un silencio que se prolongó por unos agónicos latidos. Luego, un sonido de nuevo. Un roce metálico y suave. La perilla de la puerta empezó a moverse. Lentamente al principio. Luego, con más fuerza. El aliento se me quedó atrapado en la garganta. Estaba intentando entrar. Estaba intentando alcanzarme físicamente. Retrocedí hasta que mis hombros golpearon la pared fría, con los ojos muy abiertos y fijos en la perilla de latón que temblaba. La madera alrededor de la cerradura gimió bajo la presión. Tenía el teléfono en el bolsillo. Su peso fue un consuelo repentino y desesperado. Mis manos estaban resbaladizas por el sudor mientras forcejeaba para sacarlo. Mi pulgar vacilaba sobre el botón de llamada de emergencia. ¿Qué podría decir? Que hay una mujer en mi casa que se ve y suena como mi madre, pero que los diarios de mi padre dicen que murió hace 15 años y que esta cosa es un imitador que se alimenta de la atención. Enviarían una ambulancia con una camisa de fuerza, no una patrulla con oficiales armados. El traqueteo se detuvo. Por un momento no hubo nada. Un silencio profundo y aterrador. Y luego empezó un sonido nuevo. Un rasguño suave y rítmico al otro lado de la puerta. Como uñas largas arrastrándose lenta y deliberadamente por la veta de madera.
una y otra vez. Un sonido que era paciente y posesivo. Eso fue todo. No me importaba lo loco que sonara. Presioné el botón de llamada. Una voz tranquila respondió. 911, ¿cuál es su emergencia? Cubrí el altavoz del teléfono con la mano. Mi propia voz era un susurro ahogado y entrecortado. Hay un intruso en mi casa. Estoy encerrado en mi habitación, en la planta alta. ¿Puede describirlo, señor?, preguntó el operador, con una voz perfectamente nivelada. El rasguño continuaba, haciendo contraste con su calma profesional. No puedo. No la he visto, solo la escucho. Está justo afuera de mi puerta. Por favor, tienen que darse prisa. Hubo una pausa mínima del otro lado. Una unidad va en camino, señor. ¿Puede quedarse en la línea conmigo? No, susurré, con los ojos fijos en la puerta. No puedo hacer ningún ruido. Corté la llamada antes de que pudiera protestar. El rasguño se detuvo en el instante en que se desconectó la llamada, como si hubiera escuchado, como si lo supiera. El silencio que regresó de golpe era de alguna manera más pesado, más amenazante que antes. Estaba esperando, y sabe que he pedido ayuda. Sabe que su tiempo podría ser limitado, o tal vez solo está disfrutando de esto. Estoy atrapado en esta habitación. Llamé a la policía y no sé si ellos siquiera podrán hacer algo. No sé qué encontrarán cuando lleguen. ¿Y si simplemente desaparece cuando estén aquí? Encontrarán los diarios de mi padre. Verán el estado en el que estoy y pensarán que yo soy el que ha perdido la razón. Pero lo único que puedo hacer es esperarlos. Estoy escribiendo esto, sacándolo todo lo más rápido que puedo en mi teléfono. Necesito que alguien sepa la verdad. Necesito que sepas lo que realmente pasó en caso de que no me crean. En caso de que me pase algo malo antes de que ellos lleguen. Recuerden que